Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy vamos a continuar con la serie de retratos al pastel, las partes del cuerpo, las partes del rostro, perdón. En este caso voy a enfocarme en la boca. Esta es la imagen que he seleccionado. Eh, Voy a enfocarme sobre todo en los labios. Vamos entonces a comenzar. Como siempre, gracias por acompañarme en este nuevo tutorial. Quiero decir que voy a trabajar única y exclusivamente con lápices de colores. Para eso vamos a comenzar a seleccionar los colores y a ir preparando el espacio de trabajo. Bienvenidos. Bueno, y para ello, como siempre, voy a comenzar remarcando de nuevo el dibujo que ya he hecho previamente con un lápiz HB, perdón. Ahora lo voy a remarcar un poco más con creyón negro de pastel y para buscar las sombras más prominentes en la foto, siguiendo la fotografía obviamente, y luego igualmente las luces que existen en el diseño. En esta etapa solamente voy a hacer, o mejor dicho, trabajar con estos dos lápices de colores o valores blanco y negro.
que ya tengo completado o encontrado las luces y las sombras con los valores blanco y negro, voy a hacer en este caso cosa que utilizo de vez en cuando. No lo uso todo el tiempo, pero cuando quiero lograr que algo sea lo más realista posible, utilizo la técnica del verdaggio, que mucha gente la debe conocer, sobre todo las personas que han pintado con óleo. Es una técnica pictórica clásica del Renacimiento, que se utilizaba como para hacer una especie de base en tonos verdes o grisáceos para modelar los volúmenes y encontrar volumen más allá de los valores blanco y negro, y esto le permite al ojo adecuarse y ver más claramente dónde van los volúmenes, y a la hora de pintar hacer un poco más fácil el trabajo. Para la piel sobre todo se utiliza muchísimo, y se pueden utilizar como estás viendo que yo lo estoy aplicando, con 2 tonos de verde, uno más oscuro para las sombras más pronunciadas y uno más claro para las partes pues evidentemente con más luz. Esto también hay personas que lo conocen como grisalla, que se puede utilizar todas estas técnicas son técnicas antiguas que se utilizan principalmente en la pintura al óleo. Yo cuando pinto en óleo lo utilizo bastante. La diferencia es que en el óleo pues hay que esperar que se seque para luego aplicar nuevas capas de colores sobre estas primeras ya previamente habiendo secado completamente. En el caso del pastel pues lo podemos hacer también, pero es mucho más rápido, porque sobre todo utilizando el papel pastel mate. En otro papel no se puede hacer. Yo siempre hago referencia a que se tiene que hacer sobre pastel mate, porque si no vas a luchar demasiado para encontrar los mismos resultados, y nunca vas a encontrar el resultado correcto. Estas clases que yo estoy haciendo, estos videotutoriales, son prácticamente especializados en encontrar una técnica correcta para trabajar, porque el pastel se puede trabajar de muchas maneras, y cuando comenzamos a trabajar el pastel nos damos cuenta que es una técnica hermosa y que rápido se pueden encontrar soluciones a nivel de pigmentos, y sin necesidad de tanto esfuerzo. Pero para hacer un trabajo más detallado y más realista y mejor logrado, hay que utilizar buenos materiales, y uno de los materiales más importantes a la hora de pintar con pastel es el papel. Y para si quieres hacer un buen trabajo y avanzar bastante en el pastel, y que tu trabajo llegue a una mejor calidad, tienes que invertir un poco en el papel, y el único que yo conozco que da los resultados más excelentes es el pastel mate de Clairefontaine.
Bueno, como puedes ver, ya he pasado a la siguiente etapa, que es comenzar a integrar los nuevos colores. Como lo dije en los videos anteriores, si no los has visto, en mi canal están disponibles ya el video del ojo y otro retrato completo y otras partes que voy a subir nuevamente. Vuelvo a repetirlo aquí, es lo mismo, ir acercándose, ir probando a ojo, mirando obviamente la imagen de referencia, ir probando los colores que más se asemejen dentro de la paleta que tú tienes de colores con los colores que están en la imagen de referencia y irlos superponiendo uno sobre otro. En muchos casos los mismos colores se van a ir degradando unos sobre otros hasta encontrar los colores más cercanos a la imagen. ¿Okay? Como siempre digo, no sé si lo he dicho en otro video, pero la idea de hacer un retrato realista o un elemento de la cara o del rostro o de el cuerpo humano realista es ir prácticamente desapareciendo las líneas existentes, porque las líneas realmente en la naturaleza no existen líneas. Entonces ese es prácticamente el propósito que hay que tener a la hora de construir un buen diseño, es ir desapareciendo las líneas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos agregando colores y irlos complementando uno con los otros hasta que se forme como un todo. Y de esta manera la línea va a ir desapareciendo y se va como creando una masa, un volumen, y no un elemento separado de otro. Por ejemplo, la línea de arriba de los labios, la línea de los ojos, la línea de la nariz. En el momento que se está creando, obviamente ellas existen, pero después van desapareciendo a medida que vamos colocando capas sobre capas, una sobre otras.
Y bueno, básicamente se podría decir que eso es lo más importante. Luego se vuelve nuevamente a dar otra base de brillos a la final, donde van los brillos a oscurecer, donde dan las sombras más pronunciadas. En este caso yo usé un rosado más clarito, inclusive llegué a usar un blanco para los brillos más predominantes, y el negro para las sombras más oscuras. Y eso es todo, seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma técnica hasta que consideremos que ya se ve lo más parecido a la fotografía. Recuerden una cosa, no es buscar el parecido o la copia como si fuéramos una fotocopiadora, es interpretar la imagen de una manera tan buena que el resultado sea, si es posible, mejor que la fotografía a la que estamos en la que nos estamos inspirando para hacer el diseño. Bueno, ahora voy a empezar a hacer el resto de la piel, lo más cercano a los labios, alrededor de los labios, los pómulos, debajo de la nariz, las sombras proyectadas, la sombra de las arrugas. Y para ello lo que voy a usar es esta serie de colores que acabo de mostrar aquí, pero no va a cambiar nada la técnica sigue siendo siempre la misma. Ir comparando e ir buscando lo más el parecido a la imagen, luego ir intercalando los colores, seguir intercalándolos y seguir repitiendo el mismo proceso, porque no quiere decir que porque ya lo pasé una vez es posible que cuando lo veas la primera vez lo veas como una especie de lavada la imagen, pero a medida que vas poniendo capas sobre capas la imagen va agarrando más fuerza. Otra cosa que cabe destacar es que este trabajo que estás viendo que estoy realizando lo estoy enfocando desde muy cerca, pero estos retratos realistas sobre todo son para verlos desde por lo menos 1 metro de distancia. Aquí yo tengo casi la cámara pegada casi al trabajo para que se vea el detalle de lo que estoy haciendo. De repente por eso no se nota, o bueno, no lo noto yo porque estoy enfocado en lo que estoy haciendo, pero de repente tú sí lo notas porque lo estás viendo de otro punto de vista, pero yo que estoy aquí cerca no noto.
mucho, o mejor dicho, veo demasiado detalle. Entonces la idea es verlo desde lejos. Por eso es que yo siempre recomiendo que hay que pararse, caminar un poco, elevarse de la silla donde estás trabajando y volver al tiempo, si es posible, al otro día. Pero si vas a dejar el trabajo a medias, cuando ya es un trabajo bastante grande, trata de guardar lo más cercano al trabajo los colores que estás utilizando para que después no se pierdan los mismos tonos y vaya a haber como una variación de colores en el retrato o en el elemento que estés trabajando. Pero siempre es recomendable retirarse un poco, elevarse un poco, alejarse un poco, si es posible dejarlo de ver un tiempo, y así podemos verlo desde otro punto de vista. Otra cosa que quería agregar es que una vez que ya estamos lo más cerca posible a los colores piel, ojo, colores piel que necesitamos, siempre es bueno agregar, como dije en el video anterior, veladuras. En este caso pueden ser unas veladuras un poco verdosas, un poco terrosas. Para eso podemos utilizar un color como marrón, unos ocres o incluso hasta el negro a veces. Hay un negro gris oscuro de Faber-Castell que yo utilizo mucho para esto y aquí lo utilicé bastante. Y es para darle como una especie de veladuras en algunos casos, porque la piel si no va a quedar demasiado saturada. Entonces eso le va a dar como, va a calmar un poco los colores y los va a hacer un poco más agradables a la vista, y más le va a dar, por supuesto, más naturalidad al trabajo completo.
por último, pero no menos importante, es pues agregar los detalles, pelitos, puntitos, poros, lunares, pequeños vellos blancos o negros, sea el caso, depende. Agregar últimos brillos y oscurecer donde sea necesario. El resto de los detalles puedes hacerlo a tu manera. Recuerda siempre que todas estas capas que yo hice, las hice de una manera muy suave, utilizando el lápiz de manera muy suave. Esto me permite que cuando llegue al final, o considere yo que ya es el final, poder seguir agregando muchas más capas y otros elementos, como por ejemplo puntos que se usan mucho para darle brillo a los dibujos hiperrealistas en blanco, y las sombras más proyectadas. Por ahora puedo decir que este es el final del trabajo. Voy a dejar el resto del proceso para que disfrutes y lo veas mejor a detalle. Al final te dejo el trabajo, cómo quedó a la final todo el proceso, el trabajo final, perdón, y espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides en suscribirte, darme un like, compartir el video, déjame tu comentario si tienes alguna duda o quieres también ayudarme a crecer en mi canal. No olvides dejármelo por escrito. Si es así, espero que te haya servido. Nos vemos en la próxima. Chao.